¿Tienes zonas del jardín donde el césped sencillamente no quiere crecer? ¿Las malas hierbas vuelven una y otra vez sin importar lo que hagas? Hoy te voy a mostrar 15 plantas que van a transformar esas zonas para siempre y casi sin que tengas que hacer nada. Quédate hasta el final porque la número 7 tiene hojas negras de verdad, parece que viene de otro planeta. Y hay una en esta lista que literalmente abona el suelo sola, sin que le eches ni un gramo de fertilizante. Seamos completamente honestos. Mantener un jardín puede ser agotador. El césped necesita riego constante, corte cada semana, abonado cada temporada. Y aún así, hay zonas donde simplemente fracasa. Bajo los árboles, suelo siempre pelado. En los taludes, la tierra se escapa con cada lluvia. Y en verano, con el calor, todo ese esfuerzo y toda esa agua acaban con el jardín amarillo de todas formas. El problema de fondo es que el césped es una solución de monocultivo muy exigente. Necesita condiciones casi perfectas, suelo uniforme, riego constante, suelo preparado. En cualquier rincón del jardín donde falte una de esas condiciones, el césped lucha y pierde. Y tú eres el que tiene que compensar esa batalla, semana tras semana. La solución existe desde hace siglos. Se llaman plantas tapizantes. Son plantas que se extienden de forma natural, cubren el suelo, ahogan las malas hierbas, resisten la sequía, la sombra o el calor, y una vez establecidas, se cuidan prácticamente solas. En este video te traigo las 15 mejores, con toda la información que necesitas sobre cada una, cuándo florecen, qué condiciones necesitan, qué errores debes evitar y cuál funciona mejor para cada rincón de tu jardín. ¿Cuál aguanta sequía extrema y heladas de -40 grados a la vez? ¿Cuál tiene hojas negras que parece sacada de una película de ciencia ficción? ¿Y cuál produce su propio fertilizante natural sin que toques nada? Todo eso y mucho más en este video. Empezamos con las más resistentes de toda la lista, las que aguantan sol directo, calor intenso y casi nada de riego. Si tienes un jardín mediterráneo, una terraza soleada o zonas que se queman cada verano, esto es para ti. Planta número 1, el sedum rastrero. Y no es casualidad que ahora está lista. Si tuviéramos que nombrar una sola planta tapizante para recomendar en el jardín mediterráneo, el sedum ganaría por goleada. Pertenece a la familia Crassulaceae, la misma de los cactus y las suculentas, y eso lo explica todo. Sus hojas son pequeñas, carnosas y actúan como depósitos de agua internos. En otras palabras, la planta lleva su propio riego dentro. El género Sedum tiene más de 350 especies, repartidas por Europa, México, África y Asia. Para tapizantes nos interesan las variedades rastreras. El Sedum acre, el más rústico de todos, con floración amarilla brillante de febrero a junio. El Sedum spurium, de flores rosadas o rojas, con hojas que cambian de verde a rojizo con el frío o el estrés hídrico. O el Sedum album, de flores blancas y muy resistente. Ahora viene el dato que te va a sorprender. Muchos sedum rastreros resisten heladas de hasta -40 grados centígrados y a la vez aguantan veranos secos sin agua. Muy pocas plantas del planeta son capaces de eso. En el jardín forman alfombras de 5 a 20 centímetros de altura, que se expanden despacio pero con mucha solidez. Son perfectas para rocallas, bordes de camino, taludes, cubiertas de tejados ajardinados e incluso combinados con bonsáis, donde aportan textura sin competir por nutrientes. Su único enemigo, y es importante que lo tengas muy presente, es el exceso de agua. El sedum no necesita suelo fértil, no necesita abono, no necesita podas, solo necesita que el agua drene bien. Si el suelo se encharca, las raíces se pudren y muere. En suelo suelto, arenoso o pedregoso, vive para siempre. Planta número 2, el tomillo rastrero, Thymus serpyllum. Y si el sedum gana en resistencia extrema, el tomillo rastrero gana en experiencia sensorial total. Es aromático, es visualmente precioso, florece abundantemente, atrae polinizadores, tolera el pisoteo. ¿Qué más quieres de una tapizante? Pertenece a la misma familia que el orégano, la lavanda y la salvia, las lamiáceas. Y como sus parientes, contiene aceites esenciales que llenan el jardín de ese aroma inconfundible a campo mediterráneo. Su sistema de crecimiento es fascinante. Produce tallos horizontales que se arraigan al suelo conforme avanzan, creando una red densa y resistente. Hay variedades que apenas llegan a 1 centímetro de altura, como la Elfin, que parece musgo visto de lejos, y otras que alcanzan los 15 centímetros con una floración masiva. La variedad Lemon Cord tiene un truco especial. Sus raíces liberan sustancias alelopáticas que inhiben el crecimiento de malas hierbas a su alrededor. No solo cubre el suelo, sino que activamente impide que las malas hierbas germinen cerca de él. La variedad Creeping Red tiene flores de un púrpura tan intenso que parece teñida. Y la variedad Album da flores blancas puras, perfecta para jardines de estilo minimalista. Planta el tomillo en el sol más directo que tengas, no le des abono, no te pases con el agua, ponlo entre las piedras de un camino y cada vez que pases por encima, tu jardín entero va a oler a verano.
Planta número 3, la Delosperma, también conocida como planta de hielo. Y el nombre no puede ser más engañoso, porque cuando la ves en flor no tiene absolutamente nada de frío. Originaria del desierto del Karoo, en Sudáfrica, esta suculenta tapizante llegó a los jardines europeos y no tardó en enamorar a todo el mundo. ¿Por qué se llama planta de hielo? No por resistir el frío, sino porque sus hojas y flores parecen cubiertas de cristales de hielo que brillan bajo el sol. Una ilusión óptica preciosa. Sus flores son similares a las margaritas, pero en colores de una intensidad casi artificial. Fucsia brillante, naranja tropical, rojo vivo, amarillo limón. Florece desde finales de primavera hasta bien entrado el otoño. Casi 6 meses de color continuo, cubriendo el suelo con una alfombra floral que te quita el aliento. Crece entre 10 y 15 centímetros de alto y puede extenderse hasta 60 centímetros de ancho en una sola planta. Las variedades más populares son la Delosperma cooperi de flores púrpuras, la más conocida y resistente, la D. bruntaleri de flores amarillas y la D. floribundum de flores rosas con centro blanco. Sus raíces forman una red que fija bien el suelo, lo que la hace útil también en taludes y pendientes. La regla de oro de la Delosperma, igual que el sedum, es drenaje perfecto. En suelo que retiene humedad o se encharca, se pudre. En suelo arenoso, seco y pobre, florece sin parar durante meses. Es una de las mejores opciones para hacer o jardinería, jardines de bajo consumo hídrico, que existen. Planta número 4. El Phlox subulata, conocido como musgo de primavera o Phlox musgoso. El género Phlox viene de América del Norte, del este de Estados Unidos y Canadá, y su nombre en griego significa llama, por el color rojo intenso de algunas variedades. El género completo tiene cerca de 70 especies, pero para tapizante la estrella absoluta es el Phlox subulata. Durante el otoño e invierno, esta planta es un tapiz verde muy compacto y discreto, de apenas 10 a 15 centímetros de altura, con hojas pequeñas lineares muy juntas que recuerdan al musgo. Pero cuando llega la primavera, entre abril y mayo, ocurre la transformación. Se cubre por completo de flores de 5 pétalos en forma de estrella, en una densidad tan alta que las hojas prácticamente desaparecen bajo ellas. El resultado es una cascada de color que baja por taludes y cubre bordes con rosas, lilas, blancos y bicolores. Es uno de los espectáculos más fotogénicos de la jardinería de primavera en Europa. Sus flores son ligeramente fragantes, lo que atrae polinizadores en masa en plena primavera, cuando todavía no hay mucha competencia floral. Un consejo de mantenimiento que marca la diferencia. Tras la floración, dale un ligero recorte, no más de un tercio de la planta, para mantenerla compacta y estimular una floración aún más densa al año siguiente. Resiste heladas de hasta -15 grados, tolera suelos pobres y secos, y una vez establecida, casi no necesita riego. Para taludes soleados, bordes de jardín o ese rincón donde quieres el mayor impacto visual posible en primavera, el Phlox subulata no tiene rival. Planta número 5. El junípero rastrero. Juniperus horizontalis. Si el sedum y la delosperma son las campeonas del jardín seco pequeño, el junípero rastrero es la solución para grandes superficies. Es una conífera, pariente directo del ciprés, nativa de América del Norte, donde crece de forma natural en zonas costeras rocosas, llanuras ventosas y terrenos montañosos sin cultivar. Su nombre científico lo describe perfectamente, horizontalis, que crece en horizontal, pegada al suelo. En el jardín no supera los 30 a 60 centímetros de altura, pero puede extenderse lateralmente entre 2 y 3 metros de anchura con el tiempo, y en sus lugares de origen en estado silvestre hay ejemplares que alcanzan los 10 metros de diámetro. Hay cerca de 100 cultivares diferentes de este junípero rastrero, con variaciones de color que van del verde intenso al azul plateado o al verde dorado, según la variedad. Un detalle curioso: en otoño e invierno, algunas variedades desarrollan tonos púrpura o bronce en sus extremos de rama. Es como si cambiaran de color con las estaciones, algo muy inusual en una conífera. Sus raíces se anclan al suelo de forma progresiva conforme la planta avanza, creando una red antiescorrentía muy efectiva. Aguanta heladas de hasta -29 grados, sequía extrema, viento fuerte, suelos pobres y calcáreos, y contaminación urbana. Plántalo cerca de un desnivel y formará una cascada vegetal de hoja perenne que no necesita ni poda ni riego una vez establecido. Para taludes grandes, jardines de bajo mantenimiento absoluto o zonas donde necesitas cobertura permanente sin compromisos, el junípero rastrero es imbatible. 5 plantas de sol listas. Ahora vamos al territorio donde la mayoría de la gente abandona, la sombra. Y es aquí donde aparece la planta con las hojas más sorprendentes de toda esta lista,
Las zonas de sombra son el gran problema de muchos jardines. Bajo árboles, en orientaciones norte, en rincones donde nunca da el sol directo. El césped allí no crece y muchas plantas simplemente mueren. Pero estas 6 tapizantes no solo sobreviven en sombra, prosperan en ella. Planta número 6, Ajuga reptans, la búbula, también llamada lechuguilla o hierba mora. Si hay una tapizante de sombra que cubre suelo más rápido que ninguna otra, es esta. Y lo hace de la manera más natural posible, enviando estolones, tallos rastreros que van tocando el suelo y enraizando conforme avanzan, formando una alfombra densa en cuestión de semanas. Su nombre científico lo confirma. Reptans significa literalmente que se arrastra. Es originaria de Europa y ha sido valorada durante siglos no solo como ornamental, sino también como planta medicinal. Contiene taninos con propiedades astringentes y históricamente se usaba para tratar diarreas y hemorragias. En jardinería su valor decorativo es enorme. Las variedades son fascinantes. La atropurpúrea tiene hojas de un bronce púrpura intenso que contrasta espectacularmente con cualquier planta verde a su lado. La Burgundy Low es tricolor, verde, crema y rosa rojo en la misma hoja. La Caitlin's Giant produce las espigas florales más grandes del género, hasta 20 centímetros de altura, con un azul muy llamativo. Florece en primavera con esas espigas azuladas o violetas que atraen abejas en masa en un momento en que muchas flores aún no han abierto. Eso la convierte en una planta muy valiosa para la biodiversidad. Resiste el frío hasta 0 grados, tolera suelos húmedos o secos y puede aguantar pisoteo ligero. El único aviso que debes conocer, la ajuga se expande con mucha energía. No es invasora en sentido estricto, pero si la pones junto a plantas delicadas o a un macizo cuidado, sus estolones van a querer colonizar ese espacio también. Controla sus bordes una vez al año y no habrá ningún problema. Para grandes superficies de sombra donde quieres cobertura rápida y barata, es perfecta. Aquí está, la número 7, la que te prometí al principio. Se llama Ophiopogon planiscapus nigrescens. Y sí, lo que estás viendo es real. Sus hojas son negras, no verde muy oscuro, no marrón oscuro, negras, con un brillo de cuero genuino y un aspecto que parece diseñado por algún estudio de interiorismo de Tokio. Su nombre viene del griego y significa literalmente barba de serpiente negra, más apropiado imposible. Es nativa de Japón, donde crece de forma silvestre en laderas boscosas y ha conquistado los jardines del mundo entero desde que se empezó a cultivar en Occidente. Aquí viene el reconocimiento oficial. La Royal Horticultural Society, la institución de jardinería más prestigiosa del mundo, le otorgó su Award of Garden Merit, el galardón más importante que puede recibir una planta ornamental en el Reino Unido. Técnicamente no es una hierba, sino un miembro de la familia Asparagaceae, pariente de los espárragos, aunque parezca mentira. Crece formando matas compactas de 15 a 25 centímetros de alto y 20 a 30 centímetros de anchura, con hojas largas y estrechas que se arquean elegantemente. En verano saca pequeñas flores blancas o lila muy pálido en espigas finas. Y en otoño, esas flores se convierten en bayas redondeadas de color negro brillante, que decoran la planta durante meses. Un dato fascinante, cuanto más calor y sol recibe la planta, más negra se vuelve su color. En climas fríos puede mantener un tono verde muy oscuro, pero en climas cálidos el negro es absolutamente profundo. Es de crecimiento lento, no esperes que cubra grandes superficies en poco tiempo, pero esa lentitud es también su virtud. Una vez plantado, no invade, no da problemas, no se descontrola, resiste heladas de hasta -15 grados. Prefiere semisombra, aunque aguanta pleno sol si tiene algo de humedad disponible. El impacto visual, no hay tapizante que lo iguale. Plántalo junto a plantas de flores amarillas, blancas o naranja, y el contraste te dejará sin palabras. Combínalo con hostas, eucheras o heléchales, y crearás un jardín de sombra con un nivel de sofisticación visual que normalmente solo ves en jardines de diseño profesional. Planta número 8, Liriope muscari. Y si el Ophiopogon negro es la más dramática y sorprendente, la liriope es la más elegante, ordenada y fiable. Es originaria de las zonas boscosas de Asia Oriental, Japón, China, Corea, donde crece de forma natural en sotobosques umbríos y templados. Su nombre hace referencia a la ninfa liríope de la mitología griega, madre del propio Narciso, una planta con mitología propia. En jardinería ha ganado prestigiosos premios internacionales y se ha convertido en uno de los tapizantes más usados en paisajismo urbano precisamente por su combinación de elegancia y resistencia. Sus hojas son largas, delgadas, de verde oscuro brillante y con una curvatura elegante hacia afuera, como una pequeña fuente de agua. Forman matas compactas y perfectamente redondas de unos 20 a 30 centímetros, que no se desparraman ni invaden. Pero la gran sorpresa de la liriope ocurre en otoño, cuando todo lo demás en el jardín empieza a apagarse. De entre las hojas emergen tallos erectos con espigas de flores lila-violeta muy densas que recuerdan al jacinto.
un espectáculo completamente inesperado para esa época del año. Y cuando esas flores se marchitan, aparecen bayas negras brillantes que permanecen en la planta durante todo el invierno, dando interés visual incluso en los meses más fríos. La variedad variegata tiene hojas con bordes blancos o amarillentos que aportan luminosidad a zonas oscuras, perfecta para brightenear esos rincones de sombra que siempre parecen tristes. No necesita podas especiales, solo una vez cada 5 o 7 años conviene dividir las matas para rejuvenecerlas. Curiosidad adicional, los caracoles y babosas, las grandes plagas de las plantas de sombra, prácticamente no la atacan, una ventaja que cualquier jardinero de sombra sabe apreciar. Planta número 9. Epimedium, la planta que funciona donde nada más puede. Si tuviéramos que elegir la tapizante para la condición más difícil del jardín, sombra densa, suelo seco, raíces de árbol compitiendo por todo el agua disponible, el Epimedium ganaría sin discusión. Es originario de las zonas boscosas de Asia, China y Japón principalmente, aunque hay algunas especies mediterráneas. Crece de forma natural exactamente en las condiciones que más tememos en el jardín, debajo de árboles grandes, con poca luz y poca agua. El Epimedium es la única tapizante de hoja perenne capaz de prosperar con éxito en sombra seca total, no en sombra húmeda con riego, en sombra seca de verdad. Sus rizomas poco profundos están perfectamente adaptados para competir con las raíces superficiales de árboles como pinos, cipreses o encinas, donde prácticamente ninguna otra tapizante sobreviviría. Sus hojas tienen una forma de corazón o flecha preciosa, con marcas rojizas o bronceadas características. En primavera florece con flores que parecen pequeñas mariposas suspendidas en el aire, de 4 pétalos con espolones, en amarillo, blanco, lila o rosa según la variedad. El espectáculo floral es delicado, refinado, de una belleza que parece fuera de lugar en un rincón tan difícil. Y aquí viene el truco ecológico que más me gusta de esta planta. Si tienes un árbol de hoja caduca encima del Epimedium, las hojas que caen en otoño se descomponen directamente sobre él, actuando como una capa de abono natural gratuita. El árbol nutre a la tapizante sin que hagas nada, la naturaleza trabajando por ti. Una vez establecido, aguanta periodos largos de sequía, no necesita fertilizante y apenas requiere mantenimiento. El rincón más imposible de tu jardín tiene solución. Se llama Epimedium. Planta número 10. Vinca minor, la vinca pervinca, hierba doncella o dominicana. Un clásico absoluto de la jardinería europea, y con razón. Originaria del Mediterráneo y de Centroeuropa, desde Portugal hasta los países bálticos y el Cáucaso. La vinca minor se encuentra en estado silvestre en los márgenes de ríos, lugares umbríos y sotobosques frescos, compartiendo hábitat con la hiedra y otras plantas de sombra. Es un subarbusto rastrero de hoja perenne. Eso significa que mantiene sus hojas verdes durante todo el año, un punto muy valioso para dar vida a zonas de sombra en los meses grises de invierno. Sus tallos se enraizan al tocar el suelo, formando redes densas que controlan muy bien la erosión en taludes. En primavera y parte del verano florece con flores azul violeta, lila o blancas de 5 pétalos, aportando ese toque de color tan necesario en las zonas oscuras del jardín. Hay cultivares variegados, como la variegata con hojas bordeadas en crema amarillenta, que iluminan mucho las zonas de sombra. Cubre suelo rápido, se multiplica sola a partir de sus estolones, aguanta suelos secos y apenas necesita podas. Un recorte a final de invierno la mantiene compacta y estimula brotes nuevos. Dos cosas importantes antes de plantarla. Primera, es tóxica. Todas sus partes contienen alcaloides tóxicos para personas y animales domésticos. Si tienes perros, gatos o niños pequeños que mordisquean plantas, tenlo en cuenta. Segunda, en algunas regiones de Norteamérica ha sido catalogada como especie invasora por su expansión agresiva fuera de los jardines. En Europa no supone ese problema, pero si estás fuera del continente, consulta la normativa local antes de plantarla. Planta número 11. Pachyandra terminalis o Pachyandra japonesa. Esta es la especialista absoluta en sombra densa. No sombra parcial, no semisombra, sombra de verdad, bajo árboles maduros donde apenas llega luz. Es nativa de Japón, China y Corea, donde crece de forma silvestre en bosques densos. Su nombre genérico viene del griego pachis, grueso, y andros, estambre, por sus estambres gruesos y carnosos. El epíteto terminalis hace referencia a los grupos de hojas que aparecen en los extremos de los tallos cortos. Es una planta de la familia Buxacea, la misma del boj, y comparte con él esa capacidad de crecer en condiciones de muy baja luminosidad. En el jardín forma masas muy compactas de hojas aserradas y brillantes de un verde intenso, de unos 20 a 30 centímetros de altura. A finales de invierno y principios de primavera saca flores blancas discretas pero fragantes, un perfume suave y agradable que sorprende viniendo de una planta tan humilde. Su punto fuerte es la densidad del tapiz que forma. Cuando está bien establecida, las hojas se apilan tan juntas que ni una sola mala hierba puede penetrar bajo ellas. Es uno de los cubresuelos que más eficazmente
prácticamente ahoga la competencia de malas hierbas de toda esta lista. La única pega de la pachisandra es su lentitud inicial. Puede tardar entre 3 y 5 años en cerrar completamente el tapiz y cubrir bien el suelo, pero esa inversión de tiempo merece la pena. Una vez formada no necesita prácticamente nada y se fortalece año a año. Prefiere suelos frescos y ricos en materia orgánica. Un aporte de compost antes de plantar le da el mejor arranque posible. Para el suelo pelado y difícil bajo los árboles maduros del fondo del jardín, la pachisandra es la solución definitiva. Ya tenemos sol y ya tenemos sombra. Ahora el bloque final, las más versátiles. Y aquí está la que prometí que abona el suelo sola, sin fertilizantes, sin que hagas absolutamente nada. Planta número 12, el geranio vivaz rastrero. Y aquí importante distinguir, no hablo del pelargonium de balcón que la mayoría conoce, hablo de los geraniums vivaces, perennes, resistentes y completamente distintos. Hay muchísimas especies y cultivares, pero las estrellas para tapizar son dos. La primera es Geranium rosan. En 2013, en el Chelsea Flower Show, la exposición floral más importante del mundo, fue elegida la mejor planta perenne del siglo XX al XXI entre miles de candidatos. No de la exposición, del siglo. ¿Por qué? Porque florece prácticamente sin parar desde mayo hasta las primeras heladas de otoño, meses y meses de grandes flores azul-violeta, con venillas más oscuras, de una elegancia simple y poderosa. La segunda es el Geranium macrorhizum, o geranio búlgaro. Es originario de los Alpes y los Balcanes, donde crece naturalmente en los bordes de caminos de montaña. Sus hojas son palmeadas y aromáticas. Al frotarlas desprenden un perfume herbal intenso, muy característico. Florece en rosa pálido o magenta en verano, y tiene una tolerancia a la sequía excepcional, gracias a sus raíces engrosadas que almacenan reservas. Y los geranios vivaces son de esas plantas que nunca fallan. Sol, semisombra, calor, frío moderado, se adaptan con dignidad a casi todo. Son perfectos para macizos, bordes, taludes y combinaciones mixtas con arbustos. Y como tapizantes tienen una ventaja extra. Sus hojas cubren el suelo muy eficazmente y mantienen la humedad del terreno, reduciendo la necesidad de riego de las plantas vecinas. Planta número 13, Dimondia margaretae. Este es el ingrediente secreto del jardín de diseño que muy poca gente conoce. La dimondia es nativa de Sudáfrica, como la de los perma, y pertenece a la familia Asteraceae. Su nombre rinde homenaje a la botánica sudafricana Margaret Dimmock, que la describió científicamente. En el jardín forma una alfombra increíblemente baja, densa y compacta, de apenas 3 a 5 centímetros de alto. Sus hojas son estrechas, de un precioso color gris verdoso o verde plateado en la cara superior, y blancas en el envés, lo que le da esa textura tan característica cuando el viento la mueve ligeramente. En verano, puntualmente, saca pequeñas flores amarillas tipo margarita muy discretas. Su textura es tan densa y uniforme que en fotografías parece un tejido, una tela natural extendida sobre el suelo. Es uno de los efectos visuales más elegantes que puedes conseguir en un jardín con una sola planta. Se usa principalmente en dos contextos donde brilla especialmente. Primero, entre las losas de caminos y terrazas, llenándolas juntas con una alfombra viva que ni el calor ni la sequía logran destruir. Y segundo, como sustituto del césped en zonas de tránsito muy ligero, en jardines minimalistas o de estilo mediterráneo moderno. Aguanta sequía, calor, pisoteo ocasional y suelos pobres. Se adapta mejor a climas cálidos y secos. En climas húmedos o con inviernos muy fríos puede sufrir. Si buscas ese look de jardín de diseño con texturas naturales y cero mantenimiento, la dimondia es una de esas plantas que cuando la descubres ya no puedes dejar de verla en todos los jardines modernos. Planta número 14, la fresa ornamental, Fragaria chiloensis, o sus híbridos ornamentales. Para los amantes del jardín natural, espontáneo y lleno de vida, la fresa ornamental funciona exactamente igual que las fresas del huerto. Se expande enviando estolones que enraizan en el suelo, formando una alfombra de hojas trifoliadas de un verde intenso y brillante. Las hojas tienen esa textura rugosa característica de las fresas, con un brillo que refleja la luz de una forma preciosa. En primavera florece con flores blancas de 5 pétalos, muy limpias y elegantes. Y luego, dependiendo de la variedad, pueden aparecer pequeños frutos rojos, no tan grandes como las fresas de huerto, pero reales, ornamentales, y en algunas variedades comestibles. Eso convierte a esta planta en algo único en esta lista, una tapizante que además produce fruta. La variedad Fragaria Pink Panda da flores de color rosa intenso muy llamativo durante meses, y pequeños frutos decorativos. La variedad Lipstick tiene flores de un rojo rosado espectacular, perfecta para macizos de color,
calor. Funciona bien tanto en sol como en semisombra, en zonas frescas con cierta humedad disponible. Se establece con gran facilidad y en la segunda temporada ya cubre bien el suelo. Su aspecto silvestre y naturalizado es difícil de conseguir con otras tapizantes. Para jardines de estilo inglés, jardines de campo, bordes de zonas húmedas o ese rincón del jardín donde quieres que parezca que la naturaleza ha tomado el control, de una manera bonita, la fresa ornamental es la elección perfecta. Y llegamos a la número 15, el trébol blanco enano, Trifolium repens. Y esta es la que prometí al inicio que abona el suelo sola. Voy a explicarte exactamente cómo. El trébol blanco es una leguminosa, la misma familia que las judías, los garbanzos o las lentejas, y todas las leguminosas comparten una capacidad única en el reino vegetal. Sus raíces viven en simbiosis con bacterias del suelo del género Rhizobium. Estas bacterias forman pequeños nódulos en las raíces y capturan el nitrógeno directamente del aire atmosférico, que es 78% nitrógeno, y lo transforman en compuestos asimilables por las plantas. En la práctica significa esto: el trébol fertiliza el terreno donde crece de forma totalmente gratuita y automática. No necesita abono externo. Al contrario, mejora la calidad de cualquier suelo pobre simplemente viviendo en él. Y cuando sus hojas y tallos se descomponen, ese nitrógeno pasa directamente al suelo, beneficiando a todas las plantas vecinas. Como tapizante tiene además un paquete de ventajas impresionante. Tolera el pisoteo mucho mejor que la mayoría de tapizantes. Se usa como alternativa al césped en zonas de tránsito ligero. Necesita menos cortes que el césped. Un corte ocasional cuando quieras controlarlo y rebrotará con fuerza. En verano aguanta mejor la sequía que muchas gramíneas de césped. Sus raíces, aunque superficiales, son muy eficientes. Sus pequeñas flores blancas redondas en primavera y verano son un imán para abejas, mariposas y otros polinizadores, contribuyendo enormemente a la biodiversidad del jardín. Es muy resistente a enfermedades fúngicas que sí afectan al césped tradicional. Hay incluso variedades ornamentales, como el Trifolium repens purpurascens quadrifolium, con follaje marrón castaño bordeado de verde, que se usa específicamente como tapizante decorativa de alto impacto visual. Dos avisos. Primero, puede mancharte la ropa al pisarla. No es ideal junto a una piscina o zonas de entrada donde se quiere máxima limpieza. Segundo, su expansión estolónica puede ser agresiva si hay plantas delicadas cerca, pero para un jardín de baja demanda, sostenible, ecológico y amigo de la biodiversidad, es difícil encontrar algo más completo. Hay quien ve el trébol en el jardín como una mala hierba. Yo lo veo como un fertilizante natural con flores que trabaja gratis todos los días del año. Y ya tienes las 15. Déjame darte la guía de decisión rápida para que elijas la tuya ahora mismo. Sol fuerte y sequía extrema. Sedum para máxima resistencia. Delosperma para color explosivo durante meses. Tomillo si además quieres aroma y polinizadores. Grandes taludes o superficies extensas. Junípero rastrero para cobertura estructural permanente. Phlox ugulata para el espectáculo de primavera. Sombra parcial y necesitas cubrir rápido. Ajuga Reptan sin dudas, es la más veloz. Vinca Minor si prefieres algo más clásico y controlado. Sombra seca bajo árboles, el rincón más difícil. Epimedium para sombra seca sin rival. Paquisandra cuando la sombra es absolutamente densa. ¿Quieres el jardín más sorprendente e impactante visualmente? Ophiopobon negro, no hay más que hablar. Jardín de bajo mantenimiento total, sostenible y ecológico. Trébol blanco enano. Abona, cubre, florece y todo gratis. Jardín de diseño entre losas. Dimondia, el ingrediente secreto que transforma una terraza. Estilo natural y silvestre, fresa ornamental, con flores y frutos de regalo. La regla de oro siempre es la misma. Elige según las condiciones del lugar, no según la que más te guste en foto. Sol, sombra, agua disponible, tamaño de la superficie. Eso manda siempre. Antes de cerrar, un truco de producción que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el primer año de tus tapizantes. El acolchado orgánico. Cuando plantes tus tapizantes nuevas, cubre el suelo entre las plantas con una capa de 5 a 8 centímetros de corteza de pino, compost o virutas de madera. Esto hace tres cosas simultáneamente. 1. Bloquea la luz que necesitan las semillas de malas hierbas para germinar. Resultado, el 90% de las malas hierbas no aparecen mientras tus tapizantes se cierran. 2. Retiene la humedad del suelo, reduciendo tus riegos casi a la mitad en los meses calurosos. 3. Conforme se descompone a lo largo de los meses, se convierte en abono orgánico natural que fertiliza las raíces de tus tapizantes desde abajo. Pones acolchado una vez y en 2 temporadas tienes una alfombra vegetal cerrada, densa, sin malas hierbas, y el acolchado ya habrá desaparecido convertido en tierra fértil. Dinero gastado una vez, beneficio durante años. Es uno de los mejores retornos de inversión del jardín. Y ya que tenemos el suelo perfectamente cubierto con las mejores tapizantes, ahora lo que necesitan esas plantas y todas las del jardín para crecer fuertes, sanas y con un color que quita el aliento. En el próximo video te voy a revelar 5 fertilizantes naturales que funcionan al instante.
No son los del vivero, no son los artificiales de siempre. Son ingredientes que tienes ahora mismo en tu casa, probablemente en la cocina o en el cubo de la basura. Y lo más increíble, los resultados en plantas que parecen completamente muertas, marchitas, sin remedio, hacen que vuelvan a la vida. Suscríbete y activa la campanita ahora. No te digo qué ingredientes son todavía, eso sería spoiler, pero cuando veas ese video vas a mirar el cubo de la basura de otra manera. Una última cosa. ¿Cuál de estas 15 tapizantes vas a plantar primero en tu jardín? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Leo todos, de verdad. Y si conoces a alguien con zonas peladas, con la guerra eterna contra las malas hierbas, o con ese suelo imposible bajo los árboles, compártele este video. Le vas a cambiar el jardín. Hasta el próximo video.